¿Recuerda usted cuál era la cantidad de asesinatos en el año 2006, 2007 y 2008 cuando usted fungió como director de la Policía Nacional Civil? Bueno, no recuerdo con exactitud el número exacto, pero lo que sí puedo decir es que... Gracias. Se lo voy a recordar yo. Año 2008, 3.179 asesinatos. 2007, 3.497 asesinatos. 2006, 3.927 asesinatos. Actualmente llevamos 658 en el primer semestre del país, de este año, perdón. Pero me llama la atención que en esos años, a pesar de tener 195 millones de dólares como presupuesto bajo la dirección de la Policía Nacional Civil, los resultados que se obtenían eran desastrosos. Pero es de nuestro conocimiento que los funcionarios de esos gobiernos recibían sobresueldos en forma de compensación por su gran labor. Estamos ante una situación un poco contraria, ¿no? A mí me genera esa duda de para qué se le pagaba un sobresueldo a un funcionario si el trabajo que hacía era no con buenos resultados, pues, porque aquí estamos viendo que para el año 2021 llevamos 658 asesinatos. Digamos que se extrapola a lo que resta del año, serían 1.200. Y en su último año como director de la policía murieron 3.179 salvadoreños. Como 2.000 muertes más. Ok. ¿Puedo responder? Usted decía, señor Ávila, que usted necesitaba ese dinero para poder tener seguridad, ¿verdad? Para su familia, para su grupo familiar, para camionetas blindadas. Pero a mí me llama la atención que teniendo un presupuesto de 195 millones de dólares, a su disposición 22,000 policías, un sinfín de vehículos listos para poder darle seguridad al director de la Policía Nacional Civil, usted en su entrevista diga que recibió un estipendio de parte de la presidencia de Elías Antonio Saca en cash, efectivo, dólares, billetes de 100 mensualmente para poder costear esto. Tenía un presupuesto de 195 millones de dólares y 22,000 policías a su disposición. Ok. Bueno, primero, la cantidad de dinero que usted está hablando sobre el área general de seguridad pública. La policía tenía un presupuesto de 136 millones y con un presupuesto ampliado se aumentó el presupuesto a una cantidad un poco mayor que esa, pero no llegaba a los 190 y tanto. Eso era el presupuesto de en este caso de todo el área de seguridad, que la Fiscalía General de la República Los 4,000 y el homicidios. Instituto de Medicina Legal, todos, absolutamente todos los homicidios culposos entraban en la estadística, incluyendo los accidentes de tránsito. Y le quiero recordar que en este momento, no obstante, ha habido una reducción de los homicidios, y eso es lo que usted quiere discutir, que 658. no es de esta comisión, se ha roto récord y estamos dentro de los 10 países del mundo con más desaparecidos. Y aquí desaparecieron en los últimos años 3,000 personas. Y perdone, diputado, aquí no se viene a cuestionar. El tema de esto es un tema concreto y no un tema para venir a cuestionar, Es que quería a desvalorizar. Le voy a explicar. Estoy hablando, diputado, Yo a también. desvalorizar. Por favor, vamos a perdón, señor Ávila. Tratar de Señor Ávila. descalificar personas. Señor Ávila, vamos a respetar. Se va a hacer la pregunta y se va a responder la pregunta. Y ambos van a respetar la participación de Con ambos. gusto, presidente. Gracias. Yo le hago esta valoración porque yo no creo que el señor director Arriaza Chica le pida un sobresueldo al presidente para una camioneta o para darle buenos resultados. Sin embargo, estamos ante uno de los años más seguros de la historia de este país. ¿Ve la diferencia? Bueno, usted me está haciendo valoraciones y yo voy a hacer una valoración. ¿Ve qué importante es
estos datos que le estoy trayendo al valor presente. Le quiero hacer una aclaración. Voy a seguir con las preguntas. Muchas gracias. Le quiero hacer una aclaración. Ya le voy a dar su oportunidad. De las valoraciones del diputado, que a todas luces lo que pretenden es descalificar y no es el objeto de esto, yo pudiera darle a usted datos, incluso datos de cuando usted estaba muy pequeño y quizá no se recuerda de que aquí salimos de una posguerra. Aquí se acabaron los secuestros, aquí se acabaron los robos de vehículos. Bueno, vamos a continuar. Pero aquí no he venido a hablar de los logros. Por favor, he venido a hablar de señor Ávila, necesito que se respete el desarrollo. No voy a permitir yo que de ninguna manera, de ningún lado, se salga del respeto hacia el pueblo salvadoreño. Entonces les insisto, por favor, respetemos al pueblo, que es el que está viendo, y respetemos la participación de cada quien, por favor. Gracias. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Continuamos. Usted fue candidato a presidente por el partido Arena, ¿verdad? Correcto. Si usted hubiera sido presidente, ¿hubiera seguido pagando sobresueldos a sus funcionarios? Cuando, más allá de ese tema, yo firmé en FUSADES un compromiso. ¿Los pagarían? ¿Me puede dejar hablar? Yo firmé un compromiso para hacer una modificación, y eso está escrito. Lo firmamos los candidatos en aquel momento, yo lo llegué a firmar, donde había que regular precisamente el tema de la función pública, en el sentido de las remuneraciones de todo el personal. Pero en este caso, quiero reiterarle, si usted hubiera llegado a ser presidente de la República, ¿habría continuado pagando sobresueldos a los funcionarios que compusieran su gabinete de gobierno? ¿Sí o no? Si yo hubiera sido presidente de la República, hubiera regularizado prácticas que estoy seguro que también continúan en este gobierno, porque en este mismo gobierno tenemos las figuras, por ejemplo, de los pagos ad honorem, funcionarios que no ganan como funcionarios, pero que ganan con asesores y que tienen sus viáticos. Y esto es una conducta que le estamos viendo en este mismo gobierno, donde hay también personas que no es secreto, este es un país pequeño, están recibiendo salarios fuera del esquema normal y que probablemente salen de unas partidas que se han engrosado en la misma casa presidencial. Excelente. Entonces, ¿habría o no pagado sobresueldos? Mire, el tema de los sobresueldos tiene que ver con la base legal. Por eso, ¿usted considera que son legales? ¿Me puede dejar terminar? El tema de los sobresueldos, que no es el tema que a mí me ocupa y no es lo que está en mi experiencia. Pero ese tema hay una base legal, hay una resolución de la Sala de lo Constitucional del 2010. De ahí para atrás existían prácticas que se daban dentro del marco de lo que hacía cada presidente. Y tuvo, con poca variación, hasta 1998, con 5.584. Y estos son datos que a mí me interesa darlos a conocer porque, como usted ya aceptó que recibía un estipendio, pues vamos a ver si merecía ese estipendio en su calidad de funcionario, porque vamos a medir también resultados. Otra pregunta, a pesar que usted tenía 22.000 policías a su disposición, ¿por qué necesitaba un estipendio o un sobresueldo para poder garantizar su seguridad como director de la Policía Nacional Civil? Cuando usted vuelve a insistir de los homicidios, le vuelvo a decir y le vuelvo a insistir. En esa cifra de homicidios que usted está mencionando e incluyendo todos los delitos culposos que se medían en ese momento. O sea, ahí no solo son los homicidios que se dan por violencia, son los homicidios por accidentes de tránsito, los homicidios para averiguar. Y eso lo corregimos hasta un acuerdo tripartito que, repito, se dio en noviembre del año 2006. Todos los homicidios iban incluidos dentro de eso. Pero por otro lado, quizás usted estaba muy joven, diputado, y usted no recuerda, era un niño quizás de 4 años. Por favor, señor Ávila, pero yo le solicito respeto. Aquí estamos en calidad de diputado. Lo estoy respetando. No viene al caso si él era un infante o no. No, ¿cómo no? ¿Cómo no? Por una sencilla razón. Yo tenía su edad en ese momento. Bueno, y yo le solicito, por favor, que se dirija de manera respetuosa. Lo mismo le voy a pedir a ellos. Okay. Al contrario, gracias. Yo me dirigiré de manera respetuosa. Pero el punto es que en esa época había un conflicto de posguerra. En esa época, diputado, aquí se robaban 37 vehículos diarios a mano armada.
En esa época había bandas conformadas por gente de la ex Fuerza Armada, ex guerrilla. En esa época tuvimos que formar de cero la policía mientras combatíamos la delincuencia. En esa época había bandas armadas que asolaban y se tomaban puestos, pueblos enteros. Era la época de posguerra. Por eso necesitaba el sobresueldo. Era la época de posguerra. Bueno, perdóneme. En ningún momento hemos hablado aquí de sobresueldo. Y en ese momento yo no recibí ningún estipendio. En ese momento no recibí ningún estipendio. En esa época, quiero decirle también, estábamos configurando la institución. En esa época, este servidor recibió 4 atentados, y no amenazas, atentados, en los cuales en uno de ellos fue tiroteado el carro en que yo me conducía con mi hija de 6 años. En otra vez me pusieron explosivos abajo del carro. En otra época me atacaron una banda de robacarros de Honduras. Esto fue notorio, esto salió en los periódicos y por eso le digo que quizás usted no recuerda. Yo también era muy joven en esa época porque tenía 30 años y era el director general de la policía. Y quiero decirle que se acabaron los secuestros, se acabaron los robos de vehículos, se pacificó el campo. Aquí no venimos a hacer una valoración sobre los resultados de mi persona, venimos a hablar de un tema en específico. Aquí no se trata de venir a humillar a las personas que vienen a esta comisión, ni tratar de desmeritar el esfuerzo que otros hicimos con mucho sacrificio. Y quiero decirle a usted también que en esa época este servidor fue hospitalizado porque yo recibí balazos cumpliendo el deber, sirviéndole a este país, arriesgando a mi familia. Y que alguien venga a decir aquí que no se dieron resultados. Perdone, los resultados están a la vista. Pero aquí no venimos a valorar los resultados o los no resultados. Lo que le quiero decir, ni tampoco venimos a hablar sobre ese estipendio que en ese entonces no se tenía. Hubo balas, hubo atentados, hubo intercepciones de vehículos, hubo atentados y amenazas directas contra miembros de mi familia. A mi padre le intentaron dar muerte, a mi padre. Así que aquí no estamos jugando. Y la policía tiene un estamento amplio para dar seguridad, pero también tiene que, dentro del marco de la compartimentación, hacerse cosas que estoy segurísimo lo están haciendo las actuales autoridades. Porque Tengo una pregunta. De seguridad que veo de las actuales autoridades, no sé cuánto. Una pregunta abonada para abonar y para... Después podré terminar. Sí, diputado. sí, solo para abonar. El diputado le establecía de que no habían habido resultados. Una de las funciones principales del director de seguridad es precisamente la seguridad. Entonces me salta a mí a la mente la siguiente pregunta. ¿Cómo era posible que sucedieran tantos atentados alrededor del director de seguridad si usted mismo dice que la labor fue desarrollada eficientemente? ¿Verdad? Y le hago la pregunta objetivamente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que el director de seguridad le diera seguridad al pueblo salvadoreño y bajaran los secuestros y no pudiera... Se erradicaron los secuestros. Y no pudiera realizar una estrategia de seguridad alrededor de su núcleo familiar y de su persona? Y la desarrollamos. Y precisamente para desarrollarla fueron esos recursos. Y quiero decirle algo más, diputado. Tan efectivo fue el trabajo que precisamente desencadenó la reacción de los grupos criminales. Para mí no es broma estar hablando de que le quisieron dar muerte a mi padre. Para mí no es broma cuando hubo atentados directos contra miembros de mi familia. ¿Para qué sirven esos recursos? ¿Para qué sirven esos recursos que ciertamente eran limitados y que a veces yo también tenía que pagar de mi peculio, para poder cubrir algunos de esos casos? Eran tener una casa de seguridad cercana porque no había condiciones en la casa donde yo vivía para que pudiera estar ahí la seguridad, pagar la alimentación del personal, sobre todo cuando se salía fuera de la ciudad, alquilar vehículo blindado, que quiero decirlo inclusive que la gasolina de ese vehículo blindado para las labores personales de mi familia, yo lo pagaba, esa gasolina no la pagaban ni de la bomba ni de los vales de la policía, pero el alquiler de la blindada sí. Y esto fue por atentados y situaciones que se dieron reales y que incluso salieron en los periódicos de la época. Por eso digo, quizás algunos no se recordarán, salieron en los periódicos de la época y fueron cosas que inclusive llegaron a trascender mediáticamente. Pero por otro lado, tiene que mantenerse cierto nivel de compartibilidad en eso. Quiero decirle algo. Eso no era solamente común al director de la policía.
había una seguridad que se le daba a fiscales, había una seguridad que se le daba a miembros de la policía, había comisionados de la policía que fueron amenazados. Es más, quiero recordar que en un caso muy específico, cuando nos tocó también enfrentar las amenazas de grupos de narcotraficantes y grupos de delincuentes que vinieron de Guatemala. Yo entiendo, señor Ávila. Pero me permitiría que me dejara terminar. Pero permítame. Es que le quiero aclarar algo. Es necesario. Yo entiendo que dentro del periodo hubo funcionabilidad de la Dirección de Seguridad. Eso es obvio. Dentro de las instituciones siempre hay una operatividad. Pero realmente dentro de esa operatividad, ¿verdad? El tema seguridad es algo que debe ser manejado precisamente por esa funcionabilidad. O sea, no se necesita un presupuesto aparte para poder realizar esa operatividad. Esa ya se encuentra dentro del presupuesto de dicha institución. Entonces, el tema es que no podemos estar aquí especificando las labores de cada institución, ¿verdad? Entonces, por eso mismo el diputado le preguntaba la parte de los resultados, pero están amarrados al estipendio, porque de esa manera él está haciendo una comparación para poder saber si había un resultado positivo o no. Tiene la palabra. No, presidente, gracias. No me voy a terminar. Solo quiero decirle. Lo que pasa es que usted se está extendiendo en el tema de la funcionabilidad. Señor Ávila, las preguntas las hacemos nosotros. Sí, pero él ha hecho un comentario y una pregunta, yo le quiero responder esa pregunta. Ya la va a responder. Tiene la palabra. Diputado, tiene la palabra. Gracias. Esta no es la asamblea y las comisiones que usted manejaba antes. Por favor, ciñámonos a lo que hemos venido. Bueno, le hago una pregunta nuevamente. Ok. A esos fiscales y comisionados que usted hace referencia, que también necesitaban seguridad, ¿también les daban sobresueldo? Usted tiene en su boca la palabra sobresueldo. Yo no he mencionado sobresueldo. Fue un estipendio. ¿Se le daba a ellos también? Fue un estipendio orientado exclusivamente para todo el andamiaje de seguridad, y eso no entró ni a mi patrimonio, eso no entró para mis gastos personales, eso fue un gasto que se realizó y que fue algo que se platicó desde el principio. Y quiero decirle... ¿Se le daban esto entonces a los fiscales y comisionados que usted mencionó? Se los daban también. Sí, señor. En caso ¿les daban este estipendio entonces a ellos también? Eso es lo que yo quería explicar. Ok, interesante. Fiscales. ¿Qué fiscales? Cuéntenos. No le voy a decir algo porque la ley me lo prohíbe, y no voy a decir nombres porque eso precisamente me lo prohíbe la ley, porque está dentro del esquema de gastos reservados. Y le voy a explicar algo. Pero, perdón. Se lo prohibía en el momento en que usted era funcionario y estaba desarrollando. No. Ahorita, déjeme advertirle algo. Esta comisión tiene la facultad para navegar en el interrogatorio. Pero prosiga. Ok. Por ley yo estoy inhibido a revelar nombres. Estoy inhibido a revelar nombres que tienen que ver con procesos que se dieron. Pero le voy a dar un ejemplo. Le voy a dar ejemplos. No, por favor. El artículo ante 50, hoy, artículo, porque cambió la ley orgánica de la Policía Nacional Civil. ¿Sabe cuánto le daban entonces a estos fiscales, en lo que encuentra la ley? A estos fiscales y comisionados en forma de estipendio para seguridad. Es que eso se tenía que ver con cada caso. Y le voy a dar la base legal para eso. Pero desde casa presidencial se los enviaban. No. ¿De dónde salía? ¿Me puede dejar responder? Con gusto. Ok, entonces, por favor, déjeme responder. Antes, en el artículo 50, hoy en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, dice, y tiene un artículo, donde precisamente ahí es que se pretende que una de las cualidades de un director de la policía sea la integridad y la honestidad en el manejo de los recursos. En el artículo 50 de antes y en el 33 de ahora, dice lo siguiente: los gastos que por servicios confidenciales o secretos que se efectúen serán liquidados por el responsable de pago a través del subdirector correspondiente ante el director. Estos gastos serán considerados confidenciales y no se incluirá el detalle de los mismos en la liquidación ante el encargado del fondo circulante. O sea que esto solo el director lo guarda para su conocimiento. Ahora voy. Importante, antes que se me pase. Okay. Importante. Por ley, entonces, las personas que estaban bajo su mandato o bajo su mando en la escala organizacional tenían asignados fondos entonces para su seguridad. ¿Cómo es posible que el director entonces no los tuviera también asignados por ley y requiriera que se le asignaran de la partida secreta de Tony Saca? Por ética, diputado, y eso es lo que quiero explicar si me permiten desarrollar mi respuesta.
Aquí dice que los gastos serán confidenciales y se liquidan, o sea, o más bien en este caso, serán liquidados ante el director. Si el director es deshonesto, entonces el director puede sacar de ahí el dinero que quiera sin darle cuentas a nadie. Sin embargo, como estos gastos eran liquidados ante el director, en mi criterio, no era ético que yo los liquidara, gastos que eran para mi caso de seguridad y de mi familia, que yo los liquidara ante mí mismo. Por eso, precisamente, para yo liquidarlos y dar cuenta a alguien más. Y quiero decirle, ¿qué eran estos gastos? No solamente oficiales, miembros de la policía que fueron amenazados en sus casas y que tuvimos que alquilarles casas para moverlos, alquiler de vehículos encubiertos, manejo de fuentes, gastos de viaje para fiscales. Aquí fuimos a traer a personas a Francia, fuimos a traer a personas a Colombia, fuimos a traer personas a Estados Unidos reclamadas por la justicia. Y le puedo decir caso Perla, el caso de Pozo Aparicio, que por cierto, este señor amenazó a varias personas en la policía. Le puedo decir el caso de fiscales que muy bien, señor Ávila, Costa Rica, gracias, para ver temas de narcotráfico, y a ellos se les daban viáticos y se les daban dinero para pagar los viajes y para pagar las estancias en hoteles. Entonces, las operaciones de Guatemala costaron dinero. ¿Y era ético que el director fuera a Casa Presidencial a recoger entonces esos gastos? Perdón. Bueno, quiero decirle algo. Esos gastos tienen su base en la ley de presupuesto que tenía en este momento una partida que se llamaba gastos reservados. Y le quiero decir algo. Dígamelo. En este momento, la partida de gastos reservados que se tiene para la OIE y que se tiene para Casa Presidencial es por muchísimo más de lo que se tenía en aquel entonces. Van a rendir cuentas a ellos también, pero es importante que ahorita no señamos, perdón, presidente. Quiero hacerle una aclaración, señor Ávila. Usted dice, bueno, nosotros no teníamos que dar justificaciones de la erogación que se hacía de estos fondos y no teníamos que dar explicaciones. La verdad que no hay en todo el territorio salvadoreño ninguna persona natural ni funcionario que no tenga que dar explicaciones de acuerdo a la normativa. Lo que quiere, los de la OIE, lo que quiere decir, y que se gastan el dinero. Lo que quiere decir eso, y esas afirmaciones a veces se dan por desconocimiento, déjeme decirle algo, lo que quiere decir eso es que mediante usted está en el puesto y está erogando el dinero, no tiene que justificarlo. Pero obviamente, de acuerdo a la norma y a la ley y al marco legal, usted posteriormente tiene que dar explicaciones de toda la erogación. Es dinero público, es dinero del pueblo. Claro. Entonces, en ese sentido, nada más le quería aclarar. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Señor Ávila, tiene la palabra, diputado. Por favor. Usted nos aseveró que, mientras usted fungía como director de la Policía Nacional Civil, todos recibían estipendio por ley para no poder... No todos, esa palabra la acaba de decir. Bueno, fiscales... Todos. comisionados y personas que estaban debajo de su jerarquía. ¿Recibían ellos? Para casos, no. Para por favor, déjeme hablar, señor. Ajá. Por favor. No diga lo que tranquilícese. No, tranquilícese usted, no mienta. Por favor. No diga lo que yo no he dicho. Tiene la palabra el diputado Soriano, por favor. Fíjese que usted casi me doble en edad y está comportándose un poco extraño. Pregunta, diputado. Usted está mintiendo. No ponga en mi boca palabras que no he dicho. Señor Ávila, por favor. Acuérdese que el pueblo salvadoreño está atento. Entonces, tiene la palabra, diputado. Digamos, cuando usted era director nos dice que usted le asignaba fondos discrecionales a cierto funcionario, digamos, bajo la escala jerárquica, para seguridad, y eso es entendible, porque están realizando una labor encomiable de darle seguridad al pueblo. Pero me preocupa a mí, y esto lo voy a contrastar con la información que voy a solicitarle a través del secretario del presidente con su debida autorización al señor director de la Policía Nacional Civil, para que nos puedan contrastar su versión y saber si todo lo que nos está diciendo ahorita es verdad o es mentira. Porque usted está bajo juramento. Sí, señor. ¿Verdad? Entonces, siguiendo con la lógica que llevábamos, usted nos decía que no utilizaba fondos asignados a la Policía Nacional Civil para su seguridad porque era antiético, porque usted solamente era la única persona que los podía, digamos, dar cierto respaldo de cómo se utilizaban. Pero sí iba mes a mes a Casa Presidencial a recibir ese estipendio. Yo no iba mes a mes, usted lo está diciendo. Usted está poniendo palabras. Usted está diciendo cosas que yo no he dicho. ¿Cada cuánto era? ¿Nos puede explicar? Sí. Estaba hablando de otro tema. Concluye el tema que estaba hablando. Sí, ya le hice una pregunta. Ya le hice una pregunta. ¿Cada cuánto iba? Ok, primero quiero aclarar algo. Aquí usted dice que a todo el personal se le asignaba. Yo no he dicho que se le asignaba. Eso era por casos. Cuando había un caso específico, un caso de investigación, que había que viajar a otro país, Guatemala, Costa Rica, la unidad antinarcotráfico. Y eso así funciona ahorita en la policía. Así funciona. Y en cualquier policía del mundo. Y esa es la base legal que le daba la ley orgánica precisamente a ese tipo de gastos. Yo no iba todos los meses a recibir esto para el estipendio a Casa Presidencial. Algunas veces se me enviaba
Algunas veces se entregaba por medio de una secretaria, otras veces cuando nos veíamos con el secretario privado, ahí se entregaba. Esto varió de tiempo a tiempo. Esto varió de tiempo a tiempo. Y quiero decirlo, que verdaderamente a mí me parece totalmente inaceptable que aquí se hagan aseveraciones, que se está hablando sobre sobresueldos, porque ese no es el tema que a mí me ocupó, y que se diga o que se ponga palabras en mi boca que absolutamente no he Gracias, dicho. señor Ávila. Seguridad, que también declaré, y ahí está en mi declaración de la Fiscalía, que se daban en el contexto de operaciones contra el tema de terrorismo, cuando perdón, en Irak, o sea, no solamente era para eso, pero no era señor que Ávila, todos los meses se iba. La pregunta fue concreta. La pregunta fue, ¿cómo fue la reunión inicial donde pactaron el estipendio? Esa es la pregunta. Ok, esa fue la reunión inicial donde yo me reuní en la presidencia y precisamente el presidente de la República, ante la situación delicada que existía, sobre todo en los centros penales, ante las amenazas que habían habido para este servidor, por lo cual incluso yo trabajé en un organismo internacional. Y quiero decirlo, yo he trabajado en organismos internacionales de muchísimo prestigio en materia de seguridad, precisamente por la trayectoria honesta e íntegra que he tenido. Y fue algo que se conversó en las primeras reuniones. Pero le dijo él, te voy a dar tanto, o sea, lo que nos interesa. Se comenzó con una cantidad que fue, y quiero decirle, bastante modesta. ¿Acordada mutuamente? Sí, acordada para manejar este tema. Yo hubiera preferido que estos pagos los hicieran directamente de Casa Presidencial, pero ellos optaron dentro del marco de lo que es el gasto de cuenta reservada, que insisto, tenía un basamento de ley, ¿Y por dar qué? este estipendio que, insisto y vuelvo a decir, no entró a mi patrimonio, sino que fue utilizado para estos gastos particulares. Una pregunta. Usted dice que jamás ese estipendio fue a dar a su patrimonio, ¿verdad? ¿Por qué, si esa fue la razón del estipendio, por qué no meterlo dentro del presupuesto o directamente modificar el presupuesto y seguir la tramitología normal de la gerencia institucional en cuanto a la entrega del dinero, que era para fortalecer la seguridad? ¿Por qué hacerlo bajo una modalidad escondida o una No es una oscura? modalidad escondida, no es oscura ¿Por qué tampoco. ¿Por qué no meterlo dentro de la tramitología normal? Le voy a decir por qué. Porque hay infiltraciones a nivel de la policía. En una ocasión, uno de los atentados que hubo contra este servidor se dio desde dentro de la policía, donde había 2 miembros de la institución implicados con una banda de robavehículos. Entonces, para eso es que existen las cuentas de gastos reservados. Y quiero decirles algo también, y se los puedo... No, pero perdón, mire, yo he respetado y Ok, todos hemos respetado ok. su participación, pero yo, créame, necesito que me conteste lo que le estoy preguntando, ¿verdad? Es cierto, mire, si es una estrategia de seguridad, es obvio que no se tiene que dejar ver, y es obvio que de alguna manera no se puede publicitar, pero yo no estoy hablando de eso. Yo le estoy diciendo que si era un dinero que no iba a dar a su patrimonio directamente, ¿por qué no hacerlo por la vía legal? Si es que aquí en la gestión nada más se tenía que fortalecer el presupuesto de la dirección que usted tenía. ¿Por qué separarlo y sacar esa cantidad y dárselo a usted aparte? Esa es la pregunta. Precisamente porque era para mi persona y para todos los demás que estuviesen en una situación similar. Tuvimos un tema una vez con el inspector general. Quiero decirle que apoyamos a varios fiscales que se vieron en peligro, y eso lo hacía yo porque esos gastos se liquidaban ante este servidor. Y siendo el caso que la Presidencia de la República tenía por ley una cuenta que se llamaba gastos reservados, con una orientación para temas de seguridad, entonces era obvio que entonces yo los gastos que realizaba se los liquidaba a Casa Presidencial, así de sencillo. O sea, porque yo perfectamente, e inclusive en un momento alguien me dijo, mira, director, agarrarlo eso, manejarlo vos de tu cuenta de gastos confidenciales. Y yo consideré que no era correcto ni ético, y por eso mismo, por ser correcto, por ser ético y tratar de llevar las cosas en orden, es que este día
estoy aquí o esta tarde estoy aquí con ustedes. Si yo voy a fortalecer la seguridad del ministro de Obras Públicas, yo le voy a fortalecer institucionalmente. No le voy a dar un dinero directamente al ministro de Obras Públicas en su carácter personal. Usted ya dio su explicación. Yo le estoy diciendo mi criterio. Ok. ¿Verdad? Tiene la palabra. Solo quisiera presidente. abonar algo con eso. Usted alquila una blindada por la vía institucional. Todo el mundo en la administración de la institución sabe a quién le alquiló la blindada. Pero O sea, discúlpeme, cuando uno mira un carro blindado, con solo verlo sabe que es blindado. Tiene la palabra. eso depende de qué vehículo blindado está viendo. Creo que el máximo que recibí específicamente habrá sido en unos momentos muy críticos, habrá sido de 4.000 y pico dólares. En un momento muy crítico. En el momento más crítico le alcanzaba solo para una camioneta blindada. No era solo una camioneta blindada. Entonces no era eso. Era alimentación de personal que estaba en un colegio, era alimentación de personal que viajaba al interior del país, era la alquiler de una casa de seguridad donde también se le daba alimentación a estas personas y eso se mantenía compartimentado. Hubo una época en que yo me tuve que esconder porque me llegaron a hacer atentados a mi casa. Y yo vivía en una zona donde había pandillas cercanas después de hacer una operación muy extensa que fue famosa en el Plan Zariza, donde se capturó el 90% de los cabecillas de pandillas de este país, quiero decírselo, y en ese momento hubo amenazas. Otra pregunta, ya para terminar, presidente. Cuando usted fue candidato en el 2009 a la presidencia de la República, ¿todavía necesitó en campaña, en las comunidades, en las visitas que hacía en los diferentes departamentos y municipios, estos estipendios? ¿O mágicamente ya desapareció el peligro cuando usted dejó sus funciones como director de la Policía Nacional Civil? No fue por magia, diputado, fue porque a partir del partido se sufragaron y con gastos del partido y con gastos que sufragaron también personas amigas del partido que dieron apoyo con seguridad privada. No fue magia, fue seguridad privada y fue pagada por el partido, no por el gobierno. Esto es importante porque yo recuerdo cuando estuvo aquí su ex jefe, el señor Elías Antonio Saca, él nos dijo que de la partida secreta destinó fondos directamente a campañas políticas del partido Arena para seguridad. Qué bueno que nos lo aclaren ese día. Hasta aquí, presidente, por el momento. Quiero aclarar, no se lo he aclarado. Solo hizo una aseveración remembrando lo que dijo Saca. No, óigame. Tiene la palabra, diputado. Eso fue para la seguridad de él, perdóneme. Pero él solo hizo una aseveración. No. Haciendo remembranza. Tengo derecho a réplica, por favor. Su réplica está vinculada al otorgamiento de la palabra. Ya va a tener la palabra. Okay. Gracias. Bueno, voy a hacer una serie de preguntas. Así a conformar parte. ¿Quién fue el su presidente de aquel gabinete? entonces? Elías Antonio Saca. Ahí acordaron juntamente con él. Es correcto. ¿Cuánto acordaron que se le iba a entregar? Un estipendio para el tema de seguridad, el cual varió en diferentes momentos. Le pregunto, ¿eso refería con respecto a la ley correspondiente de salario? Eso no era un salario, era un monumento para manejar, en este caso, el andamiaje de seguridad. Le consulto, porque fíjese que de repente no lo entiendo cuando usted me dice estipendio. ¿A qué se refiere usted con estipendio entonces? Es lo que he explicado aquí anteriormente, diputado. Quizás usted estaba haciendo otras cosas y no puso atención. Estábamos hablando de que eso servía y precisamente enumerado algunos de los gastos que se hacía. Y precisamente también quería aclarar de que cuando el presidente anterior, que vino aquí a declarar, el expresidente, y habló que se le daba seguridad para temas del partido, eso fue cuando él, en su calidad de presidente de la República no fue la pregunta que le hice. Y presidente del partido, gastó dinero. No se te refiere en absoluto nada a este servidor cuando yo fui candidato. Estuve muy atento a las respuestas que usted ha dado, ¿verdad? Y me parecía ridículo el tema de que no responda efectivamente a qué usted entiende por estipendio. Le consulto, ¿qué entiende usted por estipendio? Estipendio es un dinero que se utiliza para hacer gastos, para sufragar gastos inherentes al cargo, inherentes a cualquier cosa. Y eso es distinto a un salario, eso es distinto a algo que es un monumento que va para al patrimonio de alguien. Es para gastar en materia eminentemente operativa. Y eso cualquier persona que esté en seguridad pública, por supuesto que lo entiende bien. Ok. Fíjese que me gustaría que pusiésemos el término estipendio, de acuerdo a la RAE, para que podamos tener claridad
al término que usted ha estado mencionando de manera constante. Tal vez a una de esas excepciones usted la puede comprender de estipendio. Vamos a buscarle el concepto. Continúe con las preguntas y la técnico que nos busque el concepto de estipendio, por favor. Le pregunto, ¿firmaron ustedes algún contrato con respecto a ese estipendio? No. ¿Pagó usted o acordaron que iba a entregar ciertas al fisco correspondiente, impuestos, tasas, contribuciones, no? Cuando se hacen gastos para un fin inherente a la seguridad, yo lo dije, no se tiene por qué pagar impuestos porque eso no era un gasto para temas personales, era un gasto para temas de seguridad. Era un gasto para temas de seguridad, por ende, eso sirvió para el andamiaje de seguridad. Me gustaría como tener claro cómo acordaron ustedes que se le iba a entregar ese dinero a usted. Esa pregunta ya se la respondí al diputado Soriano. ¿Cómo coordinaron entonces? ¿Cuál fue el mecanismo que iban a utilizar supuestamente para la entrega de ese dinero? Ya se lo respondí varias veces. Perdón, debe entender algo, señor Ávila. Es que el hecho que usted le haya respondido a un diputado no quiere decir que otro diputado no pueda hacer la pregunta. Le voy a responder. Gracias. Eso se hacía de manera irregular. A veces se entregaba por parte del secretario privado de la presidencia, a veces lo mandaba con un mensajero, a veces se recogía con su secretaria o se mandaba a traer. Esa era una cuestión eminentemente operativa. O sea, ¿Era en efectivo? Era generalmente en efectivo, sí. ¿No le entregaban cheques? No. Cuando le entregaban este dinero, ¿usted qué hacía normalmente? ¿Había algo como para documentar que efectivamente le entregaban ese dinero? En un par de veces, cuando yo no lo recibía, se firmaba, o cuando me lo enviaban, yo firmaba recibos. ¿Qué puedo decirle? Por si me lo van a querer sacar ahí, que ahí lo veo, ese recibo no es precisamente uno de esos recibos. A veces eran de una forma, a veces eran de otra, pero al final esto se dio de una manera normal con los mecanismos que le acabo a usted de En el escribir. recibo, en cuanto al valor que usted recibía, aparecía, ¿verdad? Lógicamente, en el recibo. Aparecía cuando firmé recibo. Sí, Ok. cuando no firmé, no, porque a veces no se firmó. Simplemente esto era para un gasto operativo. Le consulto. Y así era el entendido, que esto era un gasto operativo. Gracias. Le consulto. ¿En concepto de qué decía el recibo que usted aceptaba ese dinero? ¿De estipendio? No recuerdo parecía? exactamente, no recuerdo exactamente cómo, no decía la palabra estipendio, ese es un decir. Era para gastos operativos de seguridad, era... ¿Bonificación etcétera. especial? No. No decía bonificación. Okay. Solo decía gastos de representación. ¿Qué decía? No Recibo. decía ¿En gasto, concepto de qué? no recuerdo exactamente, pero a veces eran distintos tipos de recibos, o sea, dependiendo quién lo hiciera, y a veces, como digo, no hubo recibos. Perdón, pero usted sabe, como funcionario público, que los recibos gozan de la literalidad, que es un principio en derecho, ¿verdad? Lo que el recibo expresa es lo que contiene. En este caso, si dice estipendio, es un estipendio. Si dice bonificación, como él dice, es una bonificación. Por eso cada firmante de cada documento debe de leer lo que está firmando. Por supuesto. Gracias. Sí, por supuesto. Y el recibo es un acto de buena fe. Cuando uno firma un recibo es un acto de buena fe. Volvamos al momento en cual usted manifestó efectivamente que también se le entregaba ese dinero a fiscales. ¿Qué fiscales? Mire, no se le entregaba ese dinero a fiscales, policías, investigadores, testigos protegidos, cuando se hacían compras de droga Quedémonos controladas. con respecto a los fiscales. Estamos hablando, ¿A qué fiscales usted se refiere? Estamos hablando de operatividad policial. No, volvamos al momento de los fiscales. ¿A qué fiscales usted manifiesta que también recibían este estipendio? Perdóneme, diputado, usted está hablando de ese estipendio, eso es otro estipendio. Es otro estipendio. Perdóneme, es que usted está hablando, tratando de confundir, metiendo una cosa con otra. ¿Se está confundiendo usted? No, yo no me estoy confundiendo, el confundido es usted. Una cosa son... ¿Cuál estipendio estamos hablando? Es que estamos hablando de sufragar operaciones policiales. No, usted habló de fiscales. Dijo que se le entregaba dinero a fiscales. Le pregunto entregaba... yo el nombre de esos fiscales a quien usted manifiesta tener conocimiento que se le entregaba dinero, porque usted lo ha dicho. No, yo lo que he dicho es que a fiscales, policías, testigos protegidos. Les recuerdo que usted está bajo juramento, Sí, y si señor, usted dice estoy bajo la mentira juramento. y que efectivamente tiene que decir Testigos justamente. protegidos
se les entregaba viáticos, se les compraba. No, quedémonos en el tema de los fiscales. Bueno, ok. Con respecto a ellos, ¿a qué fiscales usted le entregó, a qué fiscales se le entregó ese dinero? Pues, ¿a qué fiscales? A los fiscales que fueron a realizar operaciones internacionales, que fueron a traer personas, fueron a hacer asistencias judiciales a otros países, que fueron a buscar a personas prófugas de la justicia a Europa, fiscales que fueron a Guatemala a investigar el caso, por ejemplo, cuando fuimos a apoyar el tema de la muerte de los diputados, los fiscales de antinarcóticos que a veces tenían que acompañar operaciones encubiertas. Esto es operatividad policial. Muy bien, gracias. Esto es operatividad me respondió lo que le pregunto, gracias. Okay. Ahora, usted sabe, por el trabajo que usted tiene, ha estado vinculado a la Fiscalía mucho tiempo, usted sabe que solamente está el Fiscal General de la República y los demás son auxiliares. Cuando usted mencionó fiscal, ¿está hablándome de Fiscal General de la República? No, por supuesto que no. Esto era para la operatividad policial en operaciones concretas. Operaciones concretas. Le voy a dar un ejemplo. Cuando... Gracias. Bueno, okay. Okay. ¿Qué ejemplo? ¿Está bien? Gracias. Sí. ¿Recibía la Fiscalía General de la República en aquel momento alguna ayuda institucional? No, por supuesto que no. ¿Del presidente Antonio Saca? No, por supuesto que no. Esto era... Bueno, ¿Cómo le consta a usted eso? Perdón. Entonces no me pregunte a mí. No. O sea, usted está pidiendo una pregunta que yo no le voy a responder porque yo no sé. No. Usted dijo que sí, que no se le entregaban. Perdón. Usted preguntó sobre algo que no es pertinente para mí responder. Pero ya lo respondió, dijo que no le he respondido. Tenía conocimiento que no se entregaban. Perdón. Le pregunté por el Fiscal General de la República y usted dijo, no se le entregaban. No, usted está... Bueno, señor... ¿No dijo esto? Usted me está preguntando a mí. Si le quiere preguntar al expresidente, pregúntele a él. Muy bien. Tal vez estipendio según la RAE, ¿verdad? El técnico es la RAE, ok. Estipendio es la paga o remuneración que se da a alguien por algún servicio. Y la segunda sección es tasa pecuniaria fijada por la autoridad eclesiástica que dan los fieles al sacerdote para que aplique la misa por una determinada intención. ¿Es usted sacerdote? Supongo, diputado, que esta es una comisión seria. Bajo la misma seriedad, el de conocer un término me genera a mí también un poco de gracia. Supongo le genera gracia, sí, gracia. El manejar ese término, sí. Bueno, ¿quiere hablar la abogada? Cuando se paga una remuneración o se paga un servicio, es precisamente un estipendio para pagar un servicio. ¿Qué servicio le pagaron a usted? Bueno, los servicios, es que eso no se me pagaba a mí. Ese estipendio era para pagarlo a los que alquilaban la casa, a los que alquilaban las blindadas, ese tipo de cosas. Perdón. O sea, a mí me parece totalmente la alimentación para sufragar esos gastos. Señora Ávila, ¿se mantenía un registro contable de este dinero? Porque al final del día, como usted lo manifestó, venía de la partida de gastos secretos, y la partida de gastos secretos, como quedó establecido en la segunda sesión de la comisión que tuvimos, la partida de gastos secretos provenía de los fondos de los salvadoreños. Entonces yo creo que los salvadoreños quieren saber cómo se administraba el dinero de sus impuestos. Ok, esos eran gastos reservados. Y quiero decirle que en este momento la Presidencia de la República maneja gastos reservados por mucho. Pero es que yo no hablo de ahorita, señora Entonces, Ávila. si usted está diciendo que el pueblo salvadoreño tiene que saber, debería de saber también los gastos reservados que actualmente tiene la OIE. Por favor, de nuevo. Es lo mismo. Por favor, de nuevo. Gastos reservados. Haga la pregunta nuevamente. Solo para efectos, Con gastos reservados. presidente, Por favor, el señor señor Ávila. Ávila no puede estar ejerciendo violencia y estarme gritando. Yo no estoy Esto va en gritando. contra de mi derecho. Yo no le así que- estoy ejerciendo. Le favor. solicito, por favor, ahorita guardar Ok. la compostura. Gracias. Tiene la Entonces, palabra. Gracias, presidente. Entonces, en esa misma línea, señor Ávila, para poder darle claridad al pueblo salvadoreño cómo se gastaron sus impuestos, ¿me puede explicar cómo se llevaba la contabilidad de este estipendio Ok. que se recibía? Estipendios. Estipendios, porque Estipendios fueron que varios se meses, pagaban, ¿cierto? estipendios que se pagaban a quien daban los servicios, diputada. Eso se liquidaba. ¿A quién se le liquidaban? Eso se liquidaba con Casa Presidencial. Y le quiero decir, aquí está precisamente cómo se liquidaba eso. Dice, los gastos por servicios confidenciales o secretos que se efectúen serán liquidados por el responsable del pago, y estos gastos serán considerados confidenciales y no se incluirá el detalle de los mismos en la liquidación ante el encargado del fondo circulante. Eso
Necesito que lo lea, diputada, por favor. Por $5,000 recibí de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República la cantidad de $5,000 en concepto de bonificación especial correspondiente al mes de noviembre del corriente año. San Salvador, 25 de noviembre del 2007. Firma Rodrigo Ávila. ¿En qué concepto? De bonificación especial. Gracias. Ok. ¿Me puede hablar más de ese recibo? No, hábleme usted de ese recibo. ¿Por qué Vea, ese recibo? señora ¿Tiene Ávila. usted el original de ese recibo? Señora Ávila, usted no está acá como diputado, usted está citado y Sí, soy como yo la que ciudadano. hace las preguntas. Sí, Así ok. que en el mismo le pido respeto y que Ok. se ubique en la posición en la que está. Ok. Y también quiero que se haga una consideración. Bueno, hágame la pregunta de Mire, vuelta. ese recibo es una fotocopia, Ok. pero en aras de aclararle que está, yo sé que usted lo sabe, que está bajo juramento Ok. y bajo video Ok. y audio, quiero advertirle que esos recibos estamos por obtener la certificación oficial de los originales, Ok. debidamente comprobados y mediante un documento idóneo. Por eso es que le hace la pregunta a ella en cuanto al recibo. Usted aseveraba que había recibido estipendios, pero el concepto que el recibo establece es totalmente diferente. Establece una bonificación especial. Cuando usted mira el concepto de bonificación especial, y nuevamente siendo objetivo y para aclararle a la población, es un poco complicado entender que era una bonificación especial recibida para la persona que iba a ser pagada para terceras personas y que no iba a dar al patrimonio de esta persona, Ok. ¿verdad? Entonces, creo que el pueblo necesita conocer la verdad. Por eso le está haciendo la pregunta a la diputada. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. En esa misma línea, ¿me puede aclarar cómo es que su firma está en ese recibo? ¿O cómo usted mencionó que estos estipendios, y aclaro que no era un estipendio, sino estipendios porque se recibieron varios meses, se iban a recoger a Casa Presidencial o en encuentros ocasionales que se tenían o a través de las secretarias? Ahí está una firma suya. Entonces, dado que ese recibo está agregado en un proceso judicial, me gustaría que usted le contara a la población, no a mí, sino a la población, en qué consistía o cómo se daba o para qué. Bueno, diputada, ya lo he explicado. Y yo quisiera decirle que a mí me gustaría ver un recibo original. Todos ustedes saben que ahorita con la tecnología perfectamente usted puede agarrar la firma mía de la firma de un dictamen de comisión y simplemente en una fotocopia se monta mi firma, así de sencillo. Eso es una fotocopia. Le vuelvo a reiterar, en alguna vez firmé recibos. Y eso era para sufragar gastos inherentes al cargo que yo ostentaba en ese momento. Que por cierto, eran gastos bastante, lo dijera, conservadores en relación con lo que yo creo que se está gastando en este momento. Sin embargo, yo no puedo aseverar que ese recibo lo conozco. Yo no puedo aseverar, y yo quiero decirle algo con mucha claridad. La primera vez que vi precisamente ese recibo que dice noviembre fue porque lo publicó un bloguero. Lo publicó un bloguero hace 4 años en las redes. Después lo pusieron en Twitter. Gente que no tienen absolutamente nada que ver con la función pública. Ellos fueron los primeros que sacaron esos recibos, Señora que son Ávila, exactamente los mismos que ustedes están utilizando. Recibos que blogueros que se dedican a insultar y a sacar una serie de ataques lo pusieron hace 4 años en las redes. Déjeme Señora aclararle, Ávila. déjeme aclararle algo. Si usted vio no sé si la vio, el interrogatorio que le hicimos al expresidente Saca, precisamente se nos entregaron esos recibos, las fotocopias. Eran las mismas que salieron, o sea, que el bloguero se las dio el presidente. Déjeme advertirle algo, y para conocimiento del pueblo salvadoreño, esos recibos originales están agregados en el proceso judicial que se llevó con el expresidente Saca, y eso ya se solicitó. Eso no es de ningún bloguero o como usted lo haya mencionado, es precisamente una prueba documental que está amarrada a una declaración testimonial. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. Señora Ávila, como le comentaba, esos recibos son los que se encuentran en sede judicial. En esa misma línea, señora Ávila, si usted recibía $5,000 mensualmente para gastos de seguridad, ¿por qué no especificó, por qué no pidió que estos se incluyeran en estos recibos que usted firmaba? Bueno, quiero decirle que se había firmado. Gracias. Esos tenían formato diferente. En un par de ocasiones se liquidó después de que se recibió el recurso y no necesariamente se firmó un recibo. No recuerdo
que esa cantidad haya sido la que se recibió. Pero al final yo quisiera ver esos recibos originales y usted habla que hay un proceso judicial. Pues qué bien, esperaremos a que dentro del proceso judicial enseñen los recibos. A mí me extraña que cuando yo declaré hace 4 años, después simplemente no se me volvió a llamar. En el primer llamado yo atendí a la Fiscalía General de la República, así como atendí a este llamado, habiendo suspendido un viaje, habiendo interrumpido un viaje que este servidor estaba realizando para precisamente comparecer aquí. Pero yo no puedo dar fe de ese recibo, que como digo, es exactamente el mismo que salió, Y hay uno de diciembre también, que salieron cuando aquí lo sacaron, incluso lo sacaron en un periódico electrónico afín al gobierno hace algún rato. Señor Ávila, ¿usted considera que todo lo que usted hace está en el marco de la ley? Yo he tratado, diputada, todo el tiempo de hacer las cosas dentro del marco de la ley, dentro de lo correcto, y para eso a Dios le he pedido siempre sabiduría para que me ayude a hacerlo. Y entonces, ¿por qué evadió la ley y no pagó los impuestos de estos $5,000 o de los estipendios que recibió? Porque al final del día es evasión de impuestos y eso es violar la ley. Le voy a explicar por qué, diputada, porque esos no fueron gastos que fueron para mi patrimonio, fueron gastos para pagar servicios orientados a la seguridad que cualquier persona hubiese ocupado precisamente dentro del marco del cargo que tenía. O sea, fueron gastos que se ocuparon para servicios y eso no tiene que pagar impuestos. Además que esto venía de una cuenta que tenía un respaldo de ley, que era una cuenta de gastos discrecionales y reservados de la Presidencia de la República. Señor Ávila, he escuchado atentamente que usted manejaba que ese dinero le funcionó para pagar servicios de seguridad. ¿Me puede aclarar cómo es o cómo era el mecanismo para pagárselos a estos servicios de seguridad? ¿Era usted quien los entregaba? ¿Quién seleccionaba mes a mes qué pagos se iban a hacer? Porque lo he escuchado atentamente y manifestó al principio que sirvió para pagar camionetas blindadas. 2.500, decía. Luego manifestó que serviera para pagar la casa donde vivía. Luego manifestó que para servicios de alimentos de las personas que lo custodiaban. Entonces, al no tener una claridad de qué implicaba estos servicios de seguridad, me gustaría que usted pudiera contarnos cómo era. ¿En qué en específico o si mes con mes variaban los pagos que hacía? Le agradeceré que no ponga palabras en mi boca. Yo no hablé de la casa en que vivía. En ningún momento he dicho eso le he dicho a usted. Era la casa de seguridad donde pernoctaban el personal de seguridad, no donde vivía este servidor. Por otro lado, sí, se alquilaban estos vehículos y se alquilaban de forma discrecional en un momento determinado. Tampoco se quería que se supiera que esos vehículos habían sido alquilados para mi persona. Y ese es un procedimiento estándar para cualquier agencia de seguridad. Quiero decirle que actualmente, y según lo entiendo, el mismo presidente de la República que anda con 12 vehículos sin placas tipo Tajo, esas entiendo que son alquiladas. Y no sería prudente que por seguridad se supiera también a quién se le alquilan. ¿Cuántos vehículos usaba que eran blindados? Uno. Pero fue un vehículo distinto durante... Cambiaba vehículo todos los meses. Y ese vehículo no lo ocupaba yo, le aclaro, diputada. Ese vehículo lo ocupaba para transportar a mi familia después de que sufría atentados, no amenazas, atentados. Pero no entiendo, señor Ávila, porque me dijo que este dinero era para la seguridad de los vehículos blindados. Entonces usted no andaba en uno blindado a pesar de haber sufrido atentados. Yo no andaba en un vehículo blindado. Entonces sirvió para pagar el vehículo en el que andaba su esposa. Es correcto. Okay. Es correcto. Y mes a mes cambió vehículo. Y cambiaba vehículo. Y eso era para defender a mi esposa. Yo no sé si a usted le preocuparía la salud, la vida, la integridad de sus hijos y de su esposo, pero a mí sí me preocupaba. Y una persona que no cuide a su familia no puede cuidar a un país. Quiero decirlo, que ese fue el sacrificio que adquirí cuando adquirí el puesto y precisamente en mi criterio. Todas las personas nos preocupamos por nuestra familia, pues yo me por nuestros preocupé de hijos. mi familia. Pero, porque todos en el desarrollo de nuestras funciones podemos correr riesgos, pero cada quien asume esa responsabilidad y desde su propio salario contrata y ve cómo resguardar a la familia de cada quien. Señora no Ávila, a costa del erario público. Esto es inherente al cargo. Señora Ávila, Diputado, yo creo esto es inherente al cargo. que nos hubiéramos ahorrado Y el todo actual director señor tiene la Ávila, por protección. favor,
Le recuerdo que yo le estoy preguntando. Ok, usted pregúnteme, diputada. Yo creo que todo eso nos lo hubiéramos ahorrado si usted hubiera hecho un buen trabajo como director. Pero Pues lo hice, lo que pasa es que usted no quiere reconocerlo. Perdón, señora Ávila, pero las cifras dicen otra cosa, no se trata de mi criterio. Usted mencionó también que dentro de la PNC había una partida de gastos reservados dentro del presupuesto de la PNC. Correcto, que por cierto es muy por debajo de la que ocupan en otros momentos. Sí, señora Ávila, no estoy pidiendo datos comparativos de la cantidad. En esa misma línea, esta partida de gastos reservados, las decisiones sobre ellas las tomaba usted. Correcto. Solamente usted. O sea, se liquidaban ante este servidor y ya se le solicitaban a este servidor y está en la ley orgánica de la policía. También usted manifestó que de esta partida de gastos reservados que tenía la policía, se le habían dado ciertos pagos de estipendio a fiscales y a otras personas. Y también manifestó que este no era el fiscal general de la República. Es decir, que usted le daba estipendios a fiscales sin conocimiento del fiscal general, a los auxiliares fiscales sin conocimiento del fiscal general. Se pagaban estipendios, diputada, se pagaban servicios, se pagaban pasajes aéreos para ir a otros países a ver temas exclusivamente de asistencias judiciales. Se pagaban compras controladas de droga bajo la autoridad de la Fiscalía General de la República, Dirección Funcional de la Fiscalía General de la República y con conocimiento judicial. Se hacían compras se mantenían agentes encubiertos, se pagaban casas de seguridad, se le daba la manutención a testigos protegidos, se le daban los viáticos a las personas que tenían que viajar a otro país o que tenían que permanecer en un hotel del oriente del país vigilando a grupos de narcotraficantes que podían venir en lancha. Eso se llama operatividad policial, no era un pago para ellos, era simplemente el sufragar los gastos operativos especiales. Y eso funciona aquí y en cualquier policía del mundo. Y tiene su asidero legal en un artículo de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil. Lo tuvo antes y lo tiene ahora en este momento. A discreción suya. Me queda claro que a discreción suya decidía la cantidad y que se pagaba. Gracias, presidente. Por aclaración, presidente. Yo no he dicho que a discreción mía. Eso yo no lo he dicho, no ponga palabras en mi boca, disculpe, diputada. Yo lo que he dicho es que eso se liquidaba ante mi persona, pero no era discreción mía, se liquidaba a mi persona. Y me dijo que solo usted tomaba las decisiones de esta partida, entonces queda que usted los Yo tomaba las decisiones de autorizarlas, pero se liquidaban y los subdirectores de cada área solicitaban. De hecho, había solicitudes que a veces hacía el fiscal general para, por ejemplo, el alquiler de vehículos que pudieran ser encubiertos. El fiscal general era el que solicitaba a través del sistema que teníamos de protección de testigos la manutención y alquiler de casas para mantener testigos. Y eso se hace ahorita todavía. Eso no las autorizaba. Claro. Entonces es a discreción suya. No era discreción. Discreción es que yo me lo inventara. Una cosa es autorizar y otra cosa es tener la discreción. Tiene la palabra, diputada. Gracias, presidente. Señor Ávila, ¿por cuánto tiempo recibió usted este estipendio? ¿Por los 5 años de su gestión como viceministro de Seguridad Pública y después como director de la Policía Nacional Civil? Yo fungí en ese gobierno únicamente 3 años y medio. Y se tuvo un estipendio inicial que era bastante conservador. Era, como digo, era ¿Por cuántos meses? Era por el primer año, fue por 1 año y medio. Y después por 2. Pero como digo, esto variaba de acuerdo a las mismas necesidades del momento. Hubo meses donde probablemente fue muy poco. ¿Usted no recibía, no firmaba ningún recibo del dinero que recibía en efectivo? Voy a reiterar, esa pregunta la he respondido ya varias veces. A veces sí, a veces no. A veces se le recibían, esto se hacía con una secretaria, otras veces se entregaba directo y otras veces se enviaba. Cuando se le entregaba directo era por parte del ex secretario privado del presidente. O sea, él era el que coordinaba eso precisamente. O sea, el presidente lo había autorizado, pero quien operativizaba esto efectivamente dentro del marco de la ley, existiendo una partida para tales efectos, con dineros que eran para sufragar gastos inherentes a la seguridad del cargo. Eso, bandas que incluso en un momento determinado se tomaron pueblos en el oriente del país. Jucuarán se lo tomaron y nosotros tuvimos que liberarlo. Su servidor participó en la liberación de Jucuarán y en la captura de la mayoría de los miembros armados de estos grupos que utilizaban armas de guerra. Entonces acepta que su liderazgo no era el oportuno para poder llevar Al contrario, diputada, bajo mi liderazgo se erradicaron los secuestros, bajo mi liderazgo
se liberó el país de los cuatreros y de esas bandas que asolaban los pueblos. Bajo el liderazgo de este servidor se erradicaron los robos de vehículos, se erradicaron una serie de delitos importantes porque fueron momentos difíciles, momentos de posguerra donde tuvimos al mismo tiempo que formar la policía, también salir adelante. Quiero decirle que precisamente por ese liderazgo que este servidor ejerció, porque yo no estábamos hablando de eso, este servidor fue miembro y fue nombrado y llamado por las Naciones Unidas para formar parte del Consejo Asesor del Secretario General. ¿Alguna vez entregó armas de fuego a alguna pandilla en el país? En absoluto. ¿Podría decirme, señor Ávila, si usted entregó en algún momento dádiva, estipendio, sobresueldo a algún comisionado dentro de su institución? Yo ya respondí esa pregunta. Lo que se daban eran apoyos institucionales a las operaciones policiales de el país. Se contribuía, por ejemplo, con operaciones internacionales. Dimos apoyos también en un momento determinado para operaciones de misiones de paz. Tuvimos gente en África, tuvimos gente en Haití, tuvimos gente en Chipre, tuvimos gente en el Líbano, bueno, varios países africanos, y a esas personas sí, bajo un reglamento específico, se les daba un estipendio complementario a lo que les pagaba Naciones Unidas, pero eso era otro tema. Y en la parte de operatividad policial, obviamente había operaciones encubiertas, donde a veces teníamos incluso que a una persona mandarla a hacer un trabajo fingiendo ser un delincuente o fingiendo ser un vendedor de drogas, incorporándose, infiltrándose en una estructura delictiva, y a esta persona obviamente se le daba dinero para que se sostuviera y para que pudiera mantener una coartada. Esto siempre bajo la dirección funcional de la Fiscalía General de la República y con conocimiento judicial dentro del marco de la ley. ¿Recuerda los nombres de los comisionados a quienes entregaba usted estos estipendios, o apoyo institucional o ayudas, como usted lo ha denominado en ese momento? Yo no he hablado de ayuda. Usted acaba Yo de ahorita decir no, ayuda. ha hablado de apoyos para las operaciones. No hablé de Apoyo personas. institucional. Cuando hablé de apoyo institucional, hablé de las misiones policiales de paz, donde El Salvador aporta. Aquí de lo que se está hablando es que a todas esas personas se sufragaban las operaciones. O sea, perdonen, aquí estamos hablando de sufragar. Aquí ha venido a dar un testimonio donde usted salió mencionado. Ustedes le preguntaron. Correcto. Y por boca de él mencionó su nombre. ¿Usted le da legitimidad a lo que ha dicho el presidente Saca? Es decir, usted nos ha contado que sí hubo esta reunión y donde pactaron una cantidad que usted iba a recibir en efectivo, por la cual ha dicho usted también que muchas veces firmaban, muchas veces no. Ustedes sabrán en qué términos habrán quedado, pero me interesa saber si usted puede confirmar que lo que dijo el presidente Saca cuando lo menciona a usted es verdad. Bueno, él me mencionó a mí cuando aquí preguntaron. Y él mencionó de que sí, que a este servidor se le había dado un apoyo dentro del mismo esquema que él no lo dijo, pero porque no ahondó en eso, pero yo aquí vine a corroborar en qué sentido y en virtud de qué es que se daba eso, que era para mantener el tema de seguridad y que fue precisamente lo que declaré en la Fiscalía General de la República hace 4 años. Entonces, específicamente, con su persona, el presidente Saca no mintió al habernos dicho y mencionado su nombre. Él mencionó precisamente que yo estaba dentro de las personas a los que se le había entregado, y yo lo mencioné para los fines específicos, un recurso que yo utilicé no para que ingresara a mi patrimonio personal, sino que para que fuera cubriendo gastos de seguridad. Eso es importante que coincida su declaración, señor Ávila.
que coincida con esta declaración del expresidente Saca, porque el expresidente Saca no solamente reveló su nombre, reveló varios. Y entendemos esta dinámica y este esquema del reparto de los gastos reservados. Yo quisiera consultarle, mientras usted fue director de la Policía Nacional Civil, ¿supo usted si de parte de Casa Presidencial se le pudo haber entregado algún estipendio a pandillas? En ningún momento tuve ni conocimiento ni la más leve sospecha de que eso pudo haber ocurrido. Entiendo, señor Ávila. Y por último, ¿usted fue miembro del COENA? Yo fui miembro del COENA. ¿Qué cargos ocupó en el COENA? Yo fui presidente del partido en un momento determinado. Muy bien. Señor Ávila, por casualidades de la vida, ¿usted no habrá recibido algún estipendio de esos que repartía Francisco Flores de los fondos de Taiwán? Quiero decirle que cuando yo fungí en el partido, fui director departamental de La Libertad, pero en ningún momento yo recibí en el sentido de que usted está hablando. ¿Nunca tuvo de conocimiento que algún miembro del COENA recibiera estipendios de parte de Casa Presidencial, tal vez no su persona, pero otros miembros? No, nunca. Muy bien. ¿Considera, señor Ávila, ya para finalizar, la última pregunta, que este estipendio que usted recibió y que pactó con el presidente Saca y su secretario privado, hoy privados de libertad, fue legal? Totalmente legal. Estaba basado en una cuenta que tenía una aprobación de la Asamblea Legislativa, tenía una línea presupuestaria aprobada por el Ministerio de Hacienda, había una partida específicamente para esos efectos en ese momento y era totalmente legal. Muchísimas gracias.